Muy bienvenidos al Centro Familiar de Adoración para un estudio bíblico con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Estos programas están grabados en vivo mientras que el hermano Jimmy Swaggart enseña sobre el libro de Gálatas en la Santa Biblia. Vamos al culto ahora mismo, todos bienvenidos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias y que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Estamos estudiando la gran epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y tengan la bondad de buscar en sus Biblias por el capítulo 2 de Gálatas, y voy a rogar que mi hijo Donny Swaggart me ayude. Y yo le pido que él comience con el capítulo 2, versículo 11, con el texto bíblico, y yo voy a leer las notas del comentario de cada versículo. Y amados hermanos, estamos leyendo del Nuevo Testamento del expositor, y muchos colaboradores hispanoparlantes han solicitado la Biblia de estudio del expositor en español, a la cual hemos respondido. Creemos que la Biblia de estudio del expositor va a ser una herramienta espiritual extraordinaria para muchos, cuyo idioma principal es el español. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Respecto a las personas, e independientemente de quién sea, no hay nada más importante que un adecuado entendimiento de la palabra de Dios. Creemos que no hay otra Biblia de estudio en el mundo que sea más instructiva y útil que la Biblia de estudio del expositor. Por consiguiente, nos sentimos muy honrados de presentarles la nueva edición castellana del Nuevo Testamento de la Biblia de estudio del expositor a todos nuestros amigos hispanos y mis amigos, amados hermanos, amadas hermanas. Esta es tu oportunidad de recibir un ejemplar de este Nuevo Testamento del expositor. Al finalizar estas enseñanzas esta noche, vamos a enseñarles cómo adquirir su ejemplar de este libro fabuloso. Y ahora vamos a leer en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Donny, por favor. Empero, viniendo Pedro a Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar la evangelización mundial, lo resistí en la cara. Pablo abiertamente se opuso y le reprendió, aunque Pedro fuera mayor, porque era de condenar, por haber abandonado la cruz y recurrir a la ley. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, nos da claramente otro ejemplo en cuanto a por qué los apóstoles o cualquier otro no deben tener la última palabra, sino más bien la palabra misma de Dios. Él, Pedro, comía con los gentiles. Pedro conocía el evangelio de la gracia. Mas después que vinieron aquellos de Santiago en Jerusalén, se separaba y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. El problema era temor al hombre. Algunos de los cristianos judíos todavía trataban de cumplir con la ley de Moisés, lo que significa que aceptaban a Jesús como el Mesías, pero no daban crédito en absoluto a la cruz. Esto por último le ocasionó a Pablo la necesidad de escribir la epístola a los hebreos. Y a su disimulación consentían también, con Pedro, los otros judíos en la iglesia de Antioquía, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación, hipocresía. Mas cuando vi que no andaban con rectitud conforme a la verdad del Evangelio, estaban abandonando la cruz, dije a Pedro delante de todos. La reprimenda de Pablo fue en presencia de todos, de toda la iglesia de Antioquía. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué exiges a los gentiles a judaizar? Hipocresía. Nuestro Padre Celestial, sí, ayúdanos hoy para que dividamos correctamente la palabra de verdad. Te amamos y te adoramos
Y te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, que tú unges a los oyentes para que oigan, mientras tú nos unges para enseñar la palabra de Dios. Sí, Señor, úngeme para enseñar esta bendita palabra del Señor Todopoderoso, para que entendamos tu palabra mejor. Y te rogamos todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Primeramente, aquí en este texto bíblico nos informa que estaban en Antioquía. Este es Antioquía de Siria. Habían varias Antioquías en la Biblia, por lo menos 3 de ellas. En ese entonces, esta ciudad era la ciudad más importante con respecto a la obra de Dios en todo el mundo. Y esta ciudad, Antioquía de Siria, llegó a ser la ciudad más importante, aún más importante que la ciudad de Jerusalén. La iglesia primitiva comenzó con los judíos en Jerusalén, como sería obvio. La iglesia en Jerusalén pudiera haber tenido más de 50,000 miembros, 50,000 creyentes. Ellos no tenían un edificio como este edificio. Ellos adoraban y llevaban a cabo su culto en las casas particulares, en las cuevas, donde quiera que ellos podían reunirse juntos. Y ellos se reunían en grupos, no se reunían todos en un solo momento, porque no podían, como sería obvio. Pero la iglesia en realidad comenzó allá, en el día de Pentecostés, por así decirlo así. Pero ellos tenían un problema en llevar el Evangelio como el Señor tenía como propósito que ellos debían llevarlo. Ellos en realidad no tenían ganas de llevarlo a los gentiles. Había una cierta actitud de retirarse y alejarse de los gentiles, porque los judíos durante centenares y centenares de siglos tenían esa actitud de sectarismo, y así era un pensamiento judío en unas cuantas palabras. Ellos miraban a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y ellos creyeron que Él se levantó de entre los muertos. Pero esto era todo su conocimiento del plan de Dios durante aquel entonces. Sí, básicamente este era su concepto de la obra de Dios en ese entonces. Ellos daban cuenta que Cristo había muerto en la cruz, pero ellos no tenían entendimiento de lo que esto significaba. Su gran mensaje durante este periodo de tiempo era la resurrección. Y con razón, porque la nación de Israel había dicho a todo el mundo que el cuerpo de Jesús fue robado por sus apóstoles y ellos lo escondían en alguna parte. Y Él en realidad no resucitó de entre los muertos. Entonces el mensaje mayor de la iglesia primitiva era la resurrección de entre los muertos de Cristo Jesús. Esto es todo lo que ellos conocían. Ellos querían proclamarlo a lo más lejos que podían y por todas partes del mundo, que Él sí había resucitado de entre los muertos. No fue debido a la artimaña que su cuerpo había desaparecido. En realidad, Él se resucitó de entre los muertos, y centenares de personas le habían visto después de su resurrección. Testigos impecables. Y este es el contenido de su mensaje en ese entonces, y ellos lo predicaron y lo proclamaron poderosamente. Pero nadie, ni siquiera nadie, tenía un entendimiento del nuevo convenio. El Señor todavía no había dado ese conocimiento a ningún ser humano. Él iba a darlo a Pablo. Pero nadie durante ese entonces tenía un entendimiento de ello, hasta que por fin Pablo fue salvado en el camino a Damasco. Y después de su conversión había pasado un plazo de tiempo, y nadie se sabe cuánto tiempo,
Pero el Señor le dio a Pablo la gran revelación del nuevo convenio, lo que ello significaba en realidad. Les hemos dicho ya hace varias semanas que mientras el primer convenio fue acompañado por una grandiosa manifestación de la gloria, tanta gloria que uno se quedaría helado, una manifestación y resplandor que el mundo jamás había conocido, con el monte Sinaí literalmente sacudiéndose, con relámpagos y truenos jugando allá en la cumbre del monte Sinaí. Y Dios además hablaba con una voz audible hasta tal grado que la gente, el pueblo, no podía aguantarlo. Sí, no podían aguantar la voz de Dios. Y ellos informaron a Moisés: mira, que Dios hable contigo, porque nosotros no podemos aguantar la voz de Dios. Y tú puedes comunicar con nosotros lo que dice Dios, la manifestación de su poder y de su gloria. Pero cuando el nuevo convenio fue dado, no había ni siquiera una manifestación. Ninguna. No habían grandes concurrencias de gente, tampoco. El significado de ello fue dado a solamente un hombre, el apóstol Pablo. Yo personalmente, que le fue dado cuando él hablaba de eso en el capítulo 10 de 2 Corintios, como él fue llevado en una visión al tercer cielo, y él lo dijo de esta forma: en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé. Y él fue llevado al tercer cielo donde moraba Dios. Y él vio allá cosas que no es lícito repetir. Y él lo dijo de esta forma porque él dijo: si yo le relatara lo que yo había visto, no me creerían. Y yo creo que fue en esa ocasión que el Señor le dio el significado del nuevo convenio. Las Santas Escrituras no nos dicen esto, pero era una manifestación tan poderosa a este solo hombre, a este único individuo en los portales de la gloria. Y por eso es mi concepto que este gran acontecimiento sucedió, pero le fue dado a solamente un individuo, a un solo varón. No fue dado a la totalidad del mundo de la iglesia. Y no le fue dado a Simón Pedro, el príncipe de los apóstoles en ese entonces. Y cuando contemplaban a Pablo, le miraban como él era nada, un don nadie. Era Pedro quien era el varón, el hombre al cual todos miraban. Él mismo predicó el sermón inaugural en el día de Pentecostés. Y este es el mismo hombre del cual Donnie habló por la radio esta mañana cuando explicó que aún la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y se sanaron. Y quizá durante un tiempo miles y miles se sanaron de esa forma allá en Jerusalén. Y como les he dicho, él predicó ese mensaje poderoso, ese mensaje inaugural en el día de Pentecostés. Él había presenciado el levantamiento de los muertos. Ese era un hombre poderoso de Dios. Pero Dios no quería darle, no tenía en su plan darle el significado del nuevo convenio. El más grande documento, si podemos usar este término, la más grande revelación, el mundo jamás había conocido. Y puesto que el primer convenio era simplemente una sombra de lo que había de venir, a pesar de todas las manifestaciones sorprendentes de su comienzo allá en el monte Sinaí, fue simplemente un sustituto hasta que la esencia vendría. ¿Quién era y quién sería el Señor Jesucristo? Y este segundo convenio, este nuevo convenio, el más grande precepto, el más grande pensamiento que Dios tenía para toda la humanidad, para la familia humana, el nuevo convenio, todo ello. Y usted me diría, ¿qué es el nuevo convenio?
El nuevo convenio es simplemente y sencillamente todo está en Cristo. Repito, todo está en Cristo. Otra vez, todo está en Cristo. Él es el nuevo convenio. Gloria a Dios. Él es el nuevo convenio. Él es la gloria misma de ello. Él es el mismo príncipe y poder y prestigio de ello. Él es precisamente el nuevo convenio. Y ese nuevo convenio fue consumado en el Calvario, en la cruz misma del Calvario. Allá es donde fue cumplido, en donde se realizó el plan completo, el plan de redención de Dios, donde fue terminado la obra de Dios. Todo lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, a favor de la humanidad caída, la humanidad desahuciada, sí, desahuciada, fue terminada en la cruz. Yo, por mi parte, amados hermanos, no estoy tan animado acerca de las dramas que se llevan a cabo en las iglesias. No tengo nada en contra de ellas. Es que nunca me llamaban la atención. Pero el sketch breve, la drama breve que nuestra gente hacía en la otra noche, en el domingo de la Pascua, fue la más conmovedora que jamás he visto en toda mi vida. Y va a salir por la televisión dentro de un mes, más o menos. Y todo el trabajo que hicieron los hermanos para poner esa drama aquí en la plataforma, los que escribieron y los que prepararon y ensayaron, es la demostración, yo creo, la demostración más exacta del sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz que jamás he visto. Nos demostraba el precio que Él pagó para que tengamos esta gloriosa redención. Como el corito dice, salvo, como me gusta proclamarlo, redimido por la sangre del Cordero, redimido por su misericordia infinita, su Hijo para siempre soy yo. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor le dio al pequeño judío de Tarso la revelación del nuevo convenio, lo que de veras significa la cruz del Calvario. Es tan aplastante. El Señor le dio a Pablo lo que cambió mi vida. Si este que cambió mi vida, cambió tu vida y cambió la vida de millones y millones indecibles. Y aún después de que esta revelación fue dada, y después que el Señor le había entregado a Pedro una demostración tan sorprendente y tan grande de cómo Dios le había dado una visión de un lienzo lleno de animales que fue bajado del cielo cuando Pedro estaba en la azotea de una casa allá, como los techos allá en Medio Oriente son planos allá, y Pedro estaba allá encima de la casa, y Pedro había subido allá para orar. Y Dios le dio una visión en donde él bajaba un lienzo grande, y habían animales inmundos de todo tipo. Y él le dijo a Pedro, levántate, mate y come. Y Pedro le respondió al Señor, Señor, jamás he comido algo inmundo en toda mi vida. Y él le respondió, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y fue un cuadro. Pedro se fue de frente a la casa de Cornelio. Y este acontecimiento era la primera presentación del Evangelio al mundo gentil. Pero nunca se fue más allá de ese acontecimiento. Y para ser franco, la iglesia en Jerusalén llamaba a Pedro allá para hablar de lo que ocurrió. Ellos tenían sus dudas en cuanto a lo que Pedro estaba haciendo en una casa gentil. Y le interrogaban, ¿qué estás haciendo yendo a la casa de un gentil? ¿Qué haces entrando allá en esa casa y mezclándose con gentiles?
Oh, Señor, fue un pecado tan terrible, ¿no? Y lo digo con sarcasmo. ¿Y qué quieres decir? Y nadie lo llevó más allá de eso de la casa de Cornelio. Aunque Pedro había entrado allá con un gentil y predicaba el Evangelio de Jesucristo y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar nuevas lenguas, así como los apóstoles y todos sus hermanos de Jerusalén. Pero con todo eso, ellos no avanzaron, no propagaban el Evangelio al mundo gentil en general. Entonces, mientras ese montón de hermanos estaban en Jerusalén, había un movimiento del Espíritu Santo en Antioquía de Siria. Y los gentiles comenzaron a entrar en la iglesia y recibir a Cristo como Salvador y Señor. Y entregaron sus corazones a Cristo. Comenzaron a aceptar al Señor. Y el sistema con que los judíos habían funcionado antes no funcionaba con los gentiles. Y ellos tenían una sección aparte atrás, allá en las sinagogas y en las iglesias y las casas para los gentiles. Y ellos tenían a los gentiles que se sentaron allá atrás, igual como ellos hacían antes en las sinagogas. No podían mezclarse. Le llamaron extranjeros, o sea, extraños. Pero estos gentiles se entraron en la iglesia, aceptaron a Cristo y nadie sabía qué hacer con ellos. Entonces la iglesia en Jerusalén se decía, tenemos que, y esta es una de las cosas buenas que ellos hicieron, tenemos que enviar a alguien allá, a Antioquía, para investigar este asunto. Entonces ellos enviaron a Bernabé. Y escogieron a Bernabé. Bernabé era una selección excelente. Él era un hombre con un corazón bien grande. Y cuando él llegó allá a Antioquía, él presenció lo que estaba sucediendo, que el Espíritu Santo estaba moviéndose y que los gentiles se salvaron. Y Bernabé sabía que Dios le había dado esta gran revelación a Pablo. Los discípulos lo sabían y los apóstoles lo sabían, pero nada fue hecho con respecto a esto. Entonces Bernabé dijo, yo me voy en busca de Saulo, que se llamaba Saulo en ese entonces, que era Pablo. Entonces él personalmente se viajaba a Tarso. Y el contexto de las Santas Escrituras nos enseña que él tenía mucha dificultad en encontrar a Pablo. No fue fácil encontrarle. Lo que esto significa no puedo decir. No sé. Pero cuando le hallaba, le explicaba que hay un mover del Espíritu Santo en Antioquía. Los gentiles se entregan al Señor y son salvos. Nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros no sabemos cómo comportarnos hacia ellos. Por favor, que venga. Y Pablo se fue. Sí, se fue a Antioquía, y esta es la misma Antioquía que llegó a ser el centro del evangelismo para el mundo entero de aquel entonces. Es la misma Antioquía de la cual Pablo y Bernabé emprendieron su primer viaje misionero, y además el segundo viaje misionero. Es el mismo lugar donde ellos emprendieron su viaje, y también el tercer viaje misionero. Y el Evangelio iba a Europa, yo creo que durante su segundo viaje misionero, a Filipos, que resultó en nuestra salvación. Todos en esta nación y en el mundo occidental. Y la iglesia de Antioquía ya llegó a ser conocida, bien conocida, y la gente de Jerusalén comenzaron a ir allá y asistir a los cultos de las iglesias en Antioquía. Y este es el trasfondo, amados hermanos, de lo que sucede aquí en nuestro texto bíblico en Gálatas capítulo 2, esta noche. Y yo creo que esta era la prueba más difícil que Pablo tenía que confrontar. Tenía que enfrentar esta dificultad en la iglesia primitiva allá mismo en Antioquía. Quiero repetirlo otra vez, por favor. De todas las pruebas con que Pablo tenía que enfrentarse, es mi opinión que lo que vamos a tratar esta noche
era su mayor prueba. Por supuesto, parece muy sencilla esas cosas que sucedieron allá, pero para él, que tenía que permanecer firme y fiel al nuevo convenio y pararse delante de todos, aún delante de los apóstoles, fue muy difícil hacer eso. Requirió valor, más que nunca. Varones notables habían llegado de la iglesia de Jerusalén, habían venido de Santiago. Este era el hermano del Señor. Santiago no era sencillamente alguien, él era el mismo hermano del Señor. Y ese concepto llevó dentro de sí mucho peso entre los hermanos de ese entonces en aquel mundo cristiano. Él era, fuera de Cristo, el mayor de la familia, y Cristo era el mayor. Se criaba con Cristo, sí, pero él no creía en Cristo, hasta que Cristo se resucitó de entre los muertos y se le apareció. Y esto fue un estigma en la mente de Santiago que él casi no podía vencerse, que él no aceptó a Cristo hasta después de la resurrección de Cristo Jesús. Pero Santiago iba a morir por Cristo un poco después de este tiempo, después de esta época aquí en la iglesia primitiva. Y cuando él iba a morir, ellos le tirarían desde el pináculo del templo abajo, arrojados sobre las rocas abajo. Pero recuerde que fue criado con Cristo, el Hijo de Dios, viviente, el cumplimiento de las profecías mismas, de los videntes y patriarcas y profetas de antaño. Él estaba con él 24 horas del día. Ellos eran muchachos juntos. Esto fue una cosa, pero cuando Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años, e hizo milagros de proporciones increíbles, y Santiago todavía no creía en él. Tampoco ninguno de sus hermanos creían en él. Yo quisiera que ustedes se fijen en esto por un momento. ¿No se dan cuenta que aún las lenguas de los fariseos proclamaban que ni su familia cree en él? ¿No se dan cuenta que las lenguas de sus detractores habían dicho varias veces que aun si él es el Cristo, ni su familia cree en él? Ni siquiera su familia quería tener arte ni parte con él. No creían en él, pero su familia no lo aceptaba. Pero estoy seguro que María sí creía en él. No había mucho que ella podía decir ni hacer. Fíjese en esto. Y ese estigma, y yo creo que la mayoría no pensaban en esto, pero sí Santiago pensaba en eso. ¿Cómo se sabe, Jimmy Swaggart, que esto es así? ¿Cómo sé que él llevaba ese estigma? Pablo le refirió a él como un apóstol, pero Santiago jamás se le refirió a sí mismo como un apóstol. Nunca. En el libro que él escribió, que lleva su nombre, él no lo dirigió a ese libro con el nombre de apóstol. Él sí era un apóstol, pero él sintió que no era digno de ser referido como un apóstol. La manera en que él murió, el séquito gobernador de Israel en Jerusalén, ellos tenían ganas de hacerle a él, a Santiago, negar a Cristo. Ellos creían que puesto que él no creía en Jesús como el Cristo cuando él era chico, como joven, que ahora ellos podían hacerle denunciar a Cristo. Así creían ellos. Pero cuando se le acercaron, en lugar de renunciar a Cristo, en cambio, él dio un anuncio. La manera en que él murió, el séquito gobernador de Israel en Jerusalén. Ellos
tenían ganas de hacerle a Santiago, negar a Cristo. Ellos creían que puesto que él no creía en Jesús como el Cristo cuando él era chico, como joven, que ahora ellos podían hacerle denunciar a Cristo. Así creían ellos. Pero cuando se le acercaron, en lugar de renunciar a Cristo, en cambio, él dio un anuncio tan potente de la deidad de Cristo y no dejaba ninguna duda. Él es el Hijo de Dios. Él se resucitó de entre los muertos y no dejaba ninguna duda. Él es el Hijo de Dios. Él se resucitó de entre los muertos. Y ustedes quieren saber cómo sé, porque yo lo he visto. Aleluya al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Alguien debe gritar en este lugar. Alguien debe alabar al Señor. Yo lo he visto. Yo lo miraba. He visto las marcas de los clavos en sus manos. Y se enfurecían, se enojaban tanto que lo llevaban a Santiago al pináculo del templo y lo tiraron abajo, lo arrojaron y cayó centenares de metros, centenares de pies abajo y lo arrojaban sobre las rocas abajo. Y he dicho todo esto, amados hermanos, para que no hablemos con desprecio alguno acerca de Santiago. Y cuando celebraban los apóstoles con Pablo y Pedro y Santiago allá en Jerusalén, la gran convocación, y Pablo y Pedro ministraban allá en cuanto a las glorias del nuevo convenio, y Pedro no retuvo nada, sino proclamaba la libertad que hay en Cristo Jesús para los gentiles. Nos dice que le dieron a Pablo y le dieron la mano derecha de la confraternidad en Cristo. Le aceptaron y decían, nosotros estamos de acuerdo que los gentiles no necesitan guardar la ley. Ya se acabó en Cristo la ley. Pero ¿por qué Santiago no incluía a los judíos en esa declaración? No puedo decir, ni tampoco voy a adivinar. Yo personalmente creo que estaba mal eso, porque le causó a Pablo dificultades sin número, sí, dificultades innumerables. Fue la dificultad más grande de la iglesia primitiva. Y ahora, en el mismo día en cuestión, unos venían de parte de Santiago. A propósito, eran hombres nobles, eran hombres de prestigio, eran hombres bien conocidos. Simón Pedro es un enigma. Por extraño que sea, Pedro evidenció la cobardía más que una vez. Y él dijo al Señor, cuando el Señor estaba parado ante Caifás para ser crucificado, él acaba de decir unas cuantas horas antes, yo moriría por ti, Señor, aunque todos te dejan, Señor, yo no. Y después él ni podía, ni siquiera poder, él no podía permanecer fiel bajo el dedo señalador de una joven. Y él le dijo, yo sé quién eres, tú eres uno de esos Galileos, tú eres uno de esos seguidores de Cristo, tú eres uno de ellos. Y él mintió y le dijo, no, no soy. Él maldijo, no con maldiciones, esto no es lo que significa. Quería decir que el juicio de Dios venga sobre mí si no digo la verdad. Pedro, sí, Pedro. Y aún cuando él estaba parado junto a Pablo frente a Santiago y los demás, él dio una declaración asombrosa
de lo que Cristo es y lo que los gentiles pueden disfrutar en Cristo. Y él confirmó el mensaje de Pablo en el concilio de Jerusalén. Él fue usado de Dios poderosamente. Cuando usted lee su Biblia, recuerda que siempre hay un factor humano que está involucrado en cada vida. No estás leyendo acerca de dioses, estás leyendo acerca de seres humanos. Y los seres humanos no son perfectos. Usted tiene el gran Jeremías. ¡Qué profeta! ¡Qué profeta! Jeremías, que exclamó: no voy a hablar más en tu nombre. No diré nada más. No predicaré más. Y usted tiene Isaías, que dijo que soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo. Y usted ve a Jonás, que huía del llamado de Dios. Por lo tanto, estos son seres humanos, no son deidad. El único ser humano que ha vivido una vida perfecta es deidad, es Cristo Jesús. Pero Dios no se deshace de usted cuando tú equivocas. Aleluya, oh, aleluya, 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 aleluya. Él no te bota. No son como los marineros de foca que dicen que cuando no puede aguantar más puede tocar la campana para que todos sepan que tú no puedes seguir adelante, no pudo lograrlo, ya estás acabado. Con Jesús, con Dios, no es 3 infracciones y ya serás desechado. Es cuánto tiempo usted se puede pararse allá e intentar repetidas veces y repetidas veces. Él lo va a dejar pararse allá y por fin tú vas a conectar con esa pelota. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nunca se burla de estos hombres en la Biblia. Nunca hace burla de ellos. No, nunca haga burla de ellos. Ellos que fallaron de vez en cuando. Y toda mi vida he escuchado que Pedro tenía una boca grande y siempre metía su pie en su boca. Pero los que dicen eso y le critican tienen una boca más grande que Pedro. ¿Quién soy yo para hablar con desprecio de Simón Pedro? Él mostraba un valor sin igual. Cuando él murió, nos dice que murió crucificado. Y nos dice que cuando él estaba por morir, dijo a los que le iban a ejecutar: póngame al revés en la cruz, con cabeza abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Entonces usted mira al factor humano en todo esto. Tengo que decir esto cuidadosamente. No es tanto, y tengo que tener cuidado al decirlo, no es tanto cómo usted corre la carrera, sino cómo la termina. Sí, por supuesto, es muy significativo cómo usted corre en esta carrera. Es muy importante, pero al fin y al cabo es como uno termina la carrera que cuenta. Aleluya. Rey tras rey de Judá, de Israel, comenzó bien, pero en medio camino se malograron, se fallaron. En una cierta oportunidad yo estaba predicando un avivamiento en el estado de Illinois. No recuerdo cómo se llamaba el evangelista de los cultos por las noches. Yo estaba predicando los cultos por las mañanas y él por las noches. Y él dijo que él estaba en un culto de avivamiento, no en esta misma serie de reuniones en nuestro avivamiento, pero no sé dónde, pero él contó que él estaba allá y él se regocijaba y comenzó a correr y corría alrededor del gran auditorio, alegre, gozoso,
en el Espíritu Santo. Y él regresó a la plataforma y él era el orador de esa gran asamblea. Y de repente al subir a la plataforma ya para sentarse de nuevo y alabar al Señor, el diablo le azotó con unas dudas y le dijo: tú eres un necio, eres idiota, eres imbécil, aquí corriendo en este lugar. Tú, el orador del avivamiento, tú, un distinguido de esta asamblea, y corriendo como un antílope. Y él desmayaba espiritualmente, perdió la fuerza, y él vio su Biblia ya tirada en el asiento donde él estaba, y la abrió. Y se abrió la Biblia a un pasaje donde escribió Pablo, y dijo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Aleluya, aleluya, aleluya. Oh sí, aleluya. Pero viniesen unos de parte de Santiago, y Simón Pedro era temoroso de lo que ellos dirían. Esos que venían de Santiago en Jerusalén a Antioquía, porque los gentiles y los judíos en Antioquía eran uno. Así debe ser. Y Pedro se separaba y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, de parte de Santiago. No quería tener arte ni parte con los gentiles. Cuando los gentiles se le acercaban, él los ignoraba, los rechazaba. Y ellos respondieron: Simón, hermano Simón, Pedro, ¿qué te pasa? Y él ni siquiera hablaba con ellos. Y ellos no sabían qué estaba pasando con Pedro. ¿Por qué Pedro nos haría así? Pedro, ¿quisiera desayunar con nosotros? Tú dirías: esa es una estupidez y no es un pecado muy grande. Oh, sí es muy grande. Porque al actuar así, él estaba declarando por su manera y su actitud que la cruz de Jesús no era suficiente para esos gentiles. Y lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz no les incluía a ellos. Y ellos, los gentiles, eran unos ciudadanos de segunda categoría. Voy a repetirlo otra vez. Hay solamente dos tipos de gente en el mundo, como Dios los ve. Y son los salvos y los no salvos, los inconversos. Él no ve blanco, ni negro, ni moreno, ni rojo. Él solamente ve salvos y no salvos, los redimidos y los no redimidos. Tu nombre escrito en el libro del Cordero de la Vida o un espacio allá. Esto es precisamente lo que él ve. Y esto es lo que nosotros debemos ver también. Y Pedro no quería tener nada que hacer con los gentiles. Y Bernabé, fíjese, Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación, dice las Escrituras. Bernabé se puso al lado de Pedro. Y Pablo se dejaba solito, parado solito. Ahora, Pedro era mayor que Pablo. Sí, Pedro tenía más años que Pablo. Pedro era el príncipe de los apóstoles. Porque hay un concepto hoy en día que dice: no puedes decir nada en cuanto a eso. No, porque ellos son unos grandes, son mayores, no se puede decir nada acerca de eso. Como un predicador del Evangelio, yo tengo que pararme firme en la verdad y apoyar la verdad frente a quien quiera que sea. Esta es la prueba más grande que el judío de Tarso, Pablo, tenía que enfrentar. Llamarle la atención a Pedro, leerle la cartilla a Pedro, no en algún salón auxiliar del edificio, sino delante de todos en público. Y tú dirías:
Pablo pudiera haber dicho, hermano Pedrito, ven conmigo, vamos a hablar a solas aquí por un momento a un lado del edificio. Él no podía hacer eso, porque el hecho fue hecho delante de todos. Lo que Pedro hizo y Bernabé hicieron fue hecho públicamente. Y parece que Pedro y Bernabé estaban liderando el grupo. Y no solamente eran Pedro y Bernabé, sino un montón de judíos. Parece que todos los judíos estaban siguiendo el ejemplo de Pedro como líder de ese grupo. Este es el príncipe de los apóstoles. Y todos los judíos en la iglesia de Antioquía se separaban de los gentiles. Todo el reino de Dios estaba en juego. Se puso en tela de juicio todo el reino de Dios. Yo quisiera que ustedes sepan algo, amados hermanos, lo que Dios le ha llamado a hacer en esta iglesia. Él te ha llamado a ser primeramente fiel. Fiel. Todo el reino de Dios pendía de un hilo en ese entonces, y puede ser que ahorita, en la actualidad, todo el reino de Dios pende de un hilo ahora mismo. Y si tú o yo o estos hermanos echen de menos lo que está sucediendo ahorita en la iglesia, y me refiero a todas las iglesias del mundo, usted no solamente es alguien que está sentado aquí en la iglesia, usted es alguien que Dios ha llamado. Dios, el Espíritu Santo, le ha escogido a usted por este momento en la historia de la humanidad. Usted diría, pero tú haces más, mucho más de lo que es. Yo no creo que puedes hacer más de lo que es. Es muy importante y significativo. No me refiero a usted, a yo, a ellos, sino me refiero al mensaje que tenemos que dar a un mundo doliente, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Todo se pendía de un hilo en ese día. Si Pablo no hubiera quedado firme, y si usted no queda firme en la verdad, sí, si usted no queda firme, y no me refiero con una actitud arrogante ni farisaica, 1000 veces que no. Si este mensaje de la cruz no desarrolla en usted la humildad, entonces no estoy predicándolo bien. Usted lo malentienda. Y Pablo, en la misma cara de Pedro, frente a todos allá en Antioquía, la iglesia de Antioquía, ¿se da cuenta usted el valor que se requería para que Pablo hiciera lo que él hizo? Especialmente con cada uno de los judíos que estaban presentes. Todos ellos estaban a favor de Pedro. Yo creo que esta fue su prueba mayor. Y él no falló en esta prueba, gracias a Dios. Y dijo Pablo que él le había resistido en la cara delante de todos, porque era culpable. Ahora vamos a investigar al otro lado. Sí, Pedro era culpable. Tenía que echar la culpa en él. Pero a su crédito, y aquí está el hombre que es el líder titular de la iglesia, y no quiero decir como los católicos lo nombran, sino que él, como príncipe de los apóstoles, él portaba las credenciales de cómo Dios le había usado, y fue reprendido por alguien de menor edad que él. Delante de todos, contéstame una pregunta. ¿Cuántos hombres de la estatura de Pedro podían aguantar eso? Contéstame. No hay muchos. Es una cosa en el salón atrás, pero es otra cosa delante de todo el mundo.
la mayoría responderían: ¿quién crees que tú eres? ¿No sabes quién soy yo? Las Santas Escrituras no nos informan en cómo Pedro reaccionó, pero hay ciertas evidencias, hermanos, que Pedro recibió la reprimenda de Pablo y no lo permitió afectar su amor por Pablo, y consintió en lo que el judío de Tarso, Pablo, dijo, a pesar de su fracaso, porque él temía a esos que venían de Jerusalén. Él tenía un temor al hombre, pero en este caso él demostró amor y humildad, que le hizo, a pesar de esos fracasos, uno de los mayores varones de Dios que jamás ha vivido. Pero el énfasis está sobre Pablo. Él no falló. Y como estoy parado aquí hoy, y estoy intentando de una forma bien torpe de explicar lo que pasó aquí, cuando estaremos parados allá en los portales de la gloria, ¿qué dirían acerca de usted y yo? ¿Qué dirán? ¿Hemos quedado firmes en la verdad? ¿Hemos quedado firmes en el mensaje de la cruz? ¿Que no hicimos compromiso alguno? ¿Que no suavizamos el mensaje de la cruz? ¿Y cómo hacían peligrar el mensaje de la cruz en ese entonces? Yo creo que quizá hoy en día, ahora, hacen peligrar de mayor cantidad el mensaje de la cruz. ¿Cuál sería nuestro propósito y decisión de quedarnos firmes, amados hermanos? No podemos, amados hermanos, arriesgar la verdad del Evangelio, ni por un momento tenemos que quedarnos firmes en este mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Y amados hermanos, amadas hermanas, aunque he sido un estudiante ávido de la Biblia toda mi vida, lo que le ofrezco no fue derivado de los hombres, sino por revelación. Pero como lo mencioné, no es nada nuevo. Es lo que el Señor le dio al apóstol Pablo, pero la iglesia moderna ha dejado de predicarlo desde hace mucho tiempo. Es fatal. Le instruimos a las personas acerca de cómo ser salvas, pero luego lo que les instruimos acerca de cómo vivir para Dios muchas veces es erróneo, tristemente. La iglesia moderna, y hablo de aquellos que sinceramente son salvos, está condenada a vivir siempre en el 7º capítulo de Romanos. La verdad es que no es la vida en abundancia de la cual se refirió Jesús en Juan 10 días. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Es nuestra oración que estos mensajes le revelarán la verdad y por lo tanto tenga efecto deseado en su vida. La experiencia personal es fiable solo si coincide perfectamente con la palabra de Dios. De otra manera, no saca provecho. Pero si coincide perfectamente con la palabra de Dios, puede y tiene la intención de ser un instrumento didáctico. Nadie instruye en la vida como la experiencia personal, si es que permitimos que tenga la palabra de Dios derecho en nuestra vida. Y ahora haré ciertas declaraciones que al principio le parecerán chocantes, pero son verídicas. Utilizaré de ejemplo a los predicadores del Evangelio. Sin embargo, las declaraciones se podrían aplicar y se aplican a todo creyente. Pero utilizaré de ilustración a los predicadores para exponer el caso. En la actualidad hay miles de ministros, amados hermanos, que aman al Señor con sinceridad. Son ejemplos de rectitud, bautizados con el Espíritu Santo. Evidencian vidas transformadas y salvas en sus ministerios. Pero al mismo tiempo hay una falla en su vida espiritual, a pesar de que tratan con todas sus fuerzas de superarla. El 7º capítulo de Romanos lo corrobora claramente.
No se puede negar que Pablo fue salvo, bautizado con el Espíritu Santo y llamado a ser apóstol. No obstante, Pablo descubrió que él no podía vivir una vida victoriosa por el Señor Jesucristo, que no importaba cuánto tratara y cuánta fuerza de voluntad ejerciera, Romanos 7:18, él aún no podía vivir una vida victoriosa, es decir, obtener victoria sobre el pecado. ¿Es eso sorprendente para usted? Sin embargo, lo mencionaré de pasada. Cuando Pablo escribió el 7º capítulo de Romanos, sin duda alguna, para ese entonces sabía cómo llevar una vida victoriosa y definitivamente la vivía de esa manera, porque la revelación de esa vida victoriosa ya se la había dado Cristo a él. Gálatas 1:11-12. Aunque por un periodo de tiempo, hasta es posible que por varios años, ya que aún no conocía la victoria de la cruz, Pablo intentara vivir para el Señor en la forma equivocada, lo que tiene de resultado el fracaso, como lo es siempre. En defensa de Pablo, no había nadie en el mundo de aquella época que conociese la revelación de la cruz, porque aún no se había concedido. Como ya se mencionó, se le fue dada a Pablo primero. En realidad, Pablo recibió el significado del nuevo convenio, que es el significado de la cruz. Fue lo que nos dio en sus epístolas, especialmente aquí en la epístola de Gálatas que estamos estudiando. Lamentablemente, la iglesia moderna casi no entiende lo que nos dio Pablo, o ellos no creen lo que él nos dio. Sin embargo, a pesar del hecho de que nadie en el mundo de esa época en concreto conocía la victoria de la cruz, que es el significado del nuevo convenio, sin embargo, los afectos de no conocer esta verdad fueron sentidos definitivamente en la vida de los seguidores de Cristo, es decir, fallo en la vida espiritual, y se confirma en el 7º capítulo de Romanos. Pero gracias a Dios que la gran revelación fue dada al apóstol Pablo y él nos la dio a nosotros para que podamos vivir una vida de victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Gloria a Dios. La verdad es, amados hermanos, todos nosotros podemos disfrutar de una vida victoriosa en Cristo Jesús con sencillamente depositar nuestra fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Oh, Él te ama, mi amado hermano, mi amada hermana. Cristo te ama y ha muerto en tu lugar y ha comprado no solamente tu salvación y una redención perfecta, sino una vida victoriosa, y el triunfo de Cristo puede ser su triunfo. Sí, la victoria de Cristo es nuestra por medio de fe en Él y lo que Él hizo en la cruz. Pon tu fe en este mismo momento, explícitamente, completamente, absolutamente, en Cristo Jesús y lo que Él hizo por ti en la cruz. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.